Antes de los taínos, en la isla de Santo Domingo hubo una población, o estuvo poblada por más de 4.000 años de antigüedad, por grupos que eran más rudimentarios desde el punto de vista cultural que los taínos. O sea que el taíno es una evolución en el tiempo, tanto por grupos arcaicos y posteriormente se suman los pobladores arahuacos que venían desde la costa de Sudamérica y a través de las pequeñas Antillas y Puerto Rico llegan a la isla de Santo Domingo e interactúan con los arcaicos. O sea que la cultura taína es un producto fundamentalmente de una evolución insular entre Puerto Rico y la isla española. Así se gestó la manifestación cultural más importante de nuestro pasado aborigen, que son los taínos. Cuando hablamos de taínos, no podemos hablar de una totalidad, sino de un grupo social que hacia el siglo VIII comenzó a conformarse en las Antillas. En Santo Domingo, en la parte oriental de la isla, en el sitio llamado Atajadizo, hay la evidencia temprana de cómo se desarrolló esta cultura y cómo llegó a tener una sociedad organizada con plazas ceremoniales, con cementerios, con lugares de monticulación para agricultura, es decir, con todo lo necesario para que se pueda considerar una villa en aquel momento. En un trabajo auspiciado por la Academia Dominicana de la Historia con el National Geographic Society, se tomaron muestras a 1.000 dominicanos de su saliva para determinar su DNA y menos del 4% salió taíno. El impacto contemporáneo hoy día de la cultura taína sobre los dominicanos es extraordinario, no solamente en lo económico, sino en lo cultural y hasta en la lengua. Las lenguas indígenas de la española no sobrevivieron, todo lo que sabemos de ellas se mantiene en nuestra lengua española. Entonces, forma parte de nuestra identidad a través de todas esas raíces que hemos ido heredando, forma parte de nuestra herencia y forma parte de nuestro patrimonio. Por lo tanto, es importante mantener, saber y transmitir a las nuevas generaciones quiénes eran los taínos para que ellos también se comprendan mejor. Yo creo que nos podemos explicar como sociedad a través de esa cultura que nos dio origen, que es lo taíno, y ver la tainidad, si se pudiera decir, dentro de la dominicanidad como un concepto integral. Dominicana, siglo XXI. ¿Qué nos queda de los taínos? ¿Hay algún legado ancestral en la manera de entender la dominicanidad contemporánea? En apariencia, poco, casi nada. Pero existe un sustrato, una herencia única para entendernos y proyectarnos ante el mundo. Muchas de las costumbres dominicanas son costumbres ancestrales que nosotros repetimos de los taínos sin saberlo. El tabaco es herencia taína. El maíz, la yautía, el maní, el palmito, el algodón, el mapuey, la batata, el lerén, la vija, el ají, son todos productos que por primera vez lo vieron españoles cuando llegaron a nuestra isla y todavía perduran como elementos básicos de la dieta dominicana. Puedo enumerar la toponimia, que es ese nombramiento a comunidades, a lugares, a ríos de manera específica.
Yo entiendo que en la gastronomía que yo hago en mi restaurante está muy marcado lo que es la yuca, obviamente uno de los principales productos, frutas exóticas que hay muchísimo, el buen pan es algo que se ha hecho parte o ícono de mi restaurante, pero entiendo que la gastronomía, más que todo, su historia y lo que pasó antes influye muchísimo. Yo no creo en los platos nuevos que no llevan historia, que no cuentan nada y que no recuerdan nada. Los taínos materializaban su visión a través de sus objetos, de todo lo que realizaban. Y era muy difícil separar la parte artística de la parte religiosa. Se complementaban e iban de la mano. Y por eso, no solamente son sus representaciones religiosas las que tienen una importancia artística, sino también incluso objetos de uso cotidiano, de uso doméstico, pueden ser considerados también como obras de arte. Entre ellos destacan la gran variedad, la enorme gama de cerámica, de alfarería que hicieron los taínos, donde hay ejemplares de muy fina calidad. También instrumentos para la cojoba, que era la ceremonia religiosa principal. Todos estos instrumentos, tanto los majadores líticos, los inhaladores, las espátulas vómicas, están decorados, por así decirlo, con figuras que tenían que ver con la función que se realizaba. También si vemos las cuevas, que fueron como lienzos enormes que estaban ahí dispuestos para que la mano del artista taíno plasmara con todo lo que veía, con esa simbología que llevaba dentro y que complementaba con el entorno. Pienso que hacían de eso y de las esculturas a través de las estalactitas, las estalagmitas, verdaderas galerías de arte que hoy nosotros podemos contemplar con una admiración y una reverencia, pues nos habla de una sensibilidad muy especial en esa cultura. Verdaderamente, la cultura taína sirvió de soporte para la formación de lo que se gestó en el tiempo de la colonia, que fue la cultura criolla, que hoy en día es la piedra angular de la dominicanidad. Y para que esas raíces históricas tan valiosas que tenemos los dominicanos florezcan en el presente, necesitamos estudiarlas, necesitamos valorarlas y también necesitamos sacarle partido. Para la sociedad taína, la mayoría de la población había nacido de una cueva. Pero parte de la población, que lógicamente debió ser importante para ellos, también de otra cueva había nacido el sol y la luna. Y ellos tenían muy claramente la importancia del sol para quien era un padre, ¿no? O sea, para estas culturas el sol era un padre y de hecho, padre de toda la energía. Era bastante bien interpretado. Una gran cantidad de cuevas con pictogramas, pictografías. Tenemos cenotes que son grandes cuevas con agua adentro, como en México, donde se hacían ritos. Entre paréntesis, hemos encontrado en el Museo del Hombre muchos esqueletos de animales, por ejemplo, de tortugas, de un cocodrilo gigante, etc. No es ningún asunto grave el que os vengo a ocupar, pues solo vengo a buscar una torta de casabe. En lo posible no cabe de que de ti yo me valga, y para que con bien salga, si tu amistad me remedia, dame de una torta media, que yo no busco una carga. El casabe era la comida básica de los taínos, y hoy en día hasta lo estamos exportando. Al casabe se le llamó el pan de la conquista, porque según los cronistas de la época, fue el alimento básico en los viajes de descubrimiento y conquista de las demás Antillas y tierra firme. Si tú
turismo naranja ha adquirido una gran importancia en los últimos años, porque hay personas que además de sol y playa, que es muy agradable, se interesan también por otros aspectos que tienen que ver con el pasado y que tienen que ver con la herencia cultural del pueblo o de la ciudad que visitan. La República Dominicana podría ofrecer un turismo cultural muy interesante, relacionado con su propia historia. Nosotros tenemos todas las primacías históricas de América, entre ellas la primera vez que la lengua española se habló en América. Toda la historia de la lengua española en América parte de la República Dominicana y sin embargo no encontramos nada relativo a eso en ninguno de los museos ni de las instituciones culturales a las que llevamos a nuestros turistas. Por ejemplo, ¿qué guía turista explica que donde está la Catedral de Santo Domingo era un pueblo taíno y que se han descubierto las cerámicas de los taínos que vivían ahí? La cultura del Caribe es una sola, desde el punto de vista de la prehistoria hasta el dominio de las áreas del Caribe por diversas potencias. La herencia taína aporta su esencia y su alma ancestral para hacer del dominicano ese pueblo de gente alegre, bondadosa y hospitalaria que abre sus brazos como las iguas, para anunciar que bajo este burén caribeño siempre estará esperándolos la República Dominicana.